Y vamos a abrir Segunda de Pedro. Hoy vamos a finalizar este capítulo 2 que habla, hermanos, sobre la apostasía de los ministros, cuando habla de falsos profetas y falsos maestros. Habíamos hablado primero de la aparición, hermanos, de sus herejías. Luego hablamos, hermanos, sobre lo que sería una radiografía de ellos. Y hoy en la tercera parte, donde hablaremos de las consecuencias que acarrea precisamente la apostasía. Y esto es importante porque muchos que tanto escuchan, hermanos, lo que no deben de escuchar, los han arrastrado a tomar las cosas de una manera leve, sin consecuencias graves. Sin embargo, el apóstol, como los demás, el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo, expresó, hermanos, no solamente la maldad de esta gente, en la cual se les señaló como, hermanos, lobos rapaces, pero también habla de las consecuencias que acarrea esto, porque es una rebelión contra Dios y un menosprecio al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente pisotean, hermanos, la sangre preciosa de Cristo. Entonces vamos a orar para que sea Dios, hermanos, el que nos guíe a través de este estudio y todos podamos ser bendecidos. A la vez vamos a orar por las diferentes necesidades de hermanos que están muy enfermos, y aquí se pide pues liberación del alcoholismo, me imagino. Vamos a orar siempre confiando que para Dios no hay nada imposible. Levantemos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias porque has sido bueno con nuestras vidas. Señor, traemos delante de ti todas estas necesidades para que tú te glorifiques en cada una de ellas, sanando, restaurando la salud, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos en este cuerpo. Así también por esta petición de una persona esclava del alcoholismo, del vicio, libérale, Señor. Revela en él la salvación y la vida eterna y cambia su vida para que sea bendición en su hogar, en su familia. Y ahora, Señor, háblanos a todos, guíanos a través de tu palabra, de tal manera que nuestros pensamientos, nuestros corazones sean guardados de toda estrategia del diablo, de los hombres, contra tu obra, contra tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo y aún envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y leemos unos versículos, el verso 4. El verso 4 al 6 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Amén. Verso 15. Aún el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén. Hasta ahí dejo la lectura. Pueden tomar sus asientos. Y finalizando con ese tema que abordó, hermanos, el apóstol Pedro sobre la aparición de la apostasía. Ahora, hermanos, pues nos habla de las consecuencias que acarrea, hermanos, el extraviarse del camino de Dios. Como sabemos, toda acción tiene sus consecuencias. La Biblia dice que lo que se siembra, se cosecha. Y cuando se siembran fuertes vientos, lo que deja es una estela de destrucción y muerte. La Biblia dice, hermanos, la paga del pecado, que se refiere a la rebelión, la paga del pecado es la muerte. Entonces tenemos unos parámetros ahí para que entendamos, hermanos, la exposición que hace Pedro en su segunda carta. En la radiografía que hizo de la apostasía de los ministros, ahí reveló los intereses mezquinos de ellos. A la vez, la maldad con que ellos actúan. Y ahora pues, hermanos, finalizamos con esto de los resultados, el cual en el verso 13, si quiere leerlo conmigo, que dice, recibiendo, dice ahí, el galardón o premio de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es decir, hermanos, que ellos mismos son los que están acarreando para ello la destrucción, la condenación. Y por eso dice aquí el apóstol que recibirán el galardón de su injusticia. Galardón es premio. Es decir, no podemos esperar otra cosa. Y la maldad de ellos, hermano, consiste en jugar con los sentimientos de las personas. Porque ellos presentan sus herejías como una verdad de Dios.
su apostasía la presentan como una revelación nueva del Espíritu Santo. Entonces lo que vemos ellos es una manipulación, hermanos, de las verdades de Dios. Es decir, que ellos, hermanos, están actuando de una manera consciente de lo que están haciendo. No es que no saben lo que están haciendo, sino que lo hacen de hecho. El problema es, como decía Pablo en el libro de los Hechos, que no van a perdonar a la grey. Y cuando dice que no van a perdonar a la grey, en el sentido que no les importa acarrear multitudes, hermanos, con el error de ellos. Es decir, el interés de ellos es mezquino, de hacer una mercancía, hermanos, de la fe, hacer una mercancía de las almas, hermanos, que buscan a Dios y que ellos, pues, hermanos, están para extraviarlos, y todo por el amor al dinero, a las posesiones de este mundo. Por eso dice: con avaricia harán mercadería. Avaricia es eso, hermano, el deseo de enriquecerse, y que no les basta, quieren más, más, más. Y para ello tienen que torcer las Escrituras y engañar precisamente a sus oyentes. Esa es la exposición que tenemos aquí de la palabra de Dios. Entremos a los detalles. En el verso 1, que ya lo habíamos estudiado, dice ahí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Fíjense la manera de meter las herejías, que la van a introducir encubiertamente. Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esto, hermano, pasa como los jóvenes, los padres, cuando quieren que no les vaya mal a sus hijos, vienen los consejos. A veces se llega al extremo de prohibirles que vayan a tal parte, pero ellos se rebelan y ellos salen y se van. Entonces ellos acarrean para sí mismos problemas, y que al final son los padres que tienen que dar la cara o pagar el precio de sus rebeliones. Entonces eso es lo que se está exponiendo aquí, que estos falsos ministros, hermanos, atraen para sí mismos la destrucción. Ahora, al tocar, hermanos, toda esta herejía destructora, claramente dice el apóstol que es una negación al Señor que los rescató. Es decir, en una conclusión, en pocas palabras, lo que están haciendo eso es precisamente negar, menospreciar, hacer un lado la salvación única que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Apartan todo eso, lo que se llama la sana doctrina, porque ahí se nos enseña el plan, cómo es que Dios, hermano, trabajó ese plan, ese propósito a través de su Hijo Jesucristo para darnos la salvación y la vida eterna. Entonces ellos lo desechan completamente. Y el creyente debe tener cuidado, porque cuando un creyente añade o quita, ya sea que añade o quita, de lo que Jesús hizo en la cruz,
Entonces cae de la verdad de Dios y lo que vive es precisamente una mentira. Y por eso dice ahí, con suaves palabras, dice, con lisonjas. Es que a veces nosotros quisiéramos, hermano, que las personas se identificaran. Mira, yo soy el diablo y lo que quiero es destruirlos. ¿Quién los va a seguir? Nadie. Entonces, para ellos tienen que fabricar una mentira. Y para fabricar una mentira, entonces tienen que torcer las escrituras. La sana doctrina. Y además de eso, quitan y añaden. Porque no tienen otra forma de poder introducir las herejías. Entonces manipulan las escrituras. Esa es como las iglesias que hacen inclusión ahora. Son aquellos que aceptan, hermanos, de que no se necesita la salvación y que todo el mundo puede ser, hermanos, cristiano, todo el mundo puede ser de Dios, porque Dios ama a la humanidad. Entonces, iglesias sin inclusión, donde se acepta todo, donde no hay necesidad del arrepentimiento. Cuando Jesucristo, y aún desde el Antiguo Testamento, para accesar a Dios, tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que estar dispuesto la persona a frenar, a detenerse en su maldad. Pero ellos vienen y quitan y anulan eso. Y obviamente, hermanos, es ahí donde viene de manipular los sentimientos y manipular la misma palabra de Dios. Imagínense esa gente que está muriendo y que nadie les predicó de Cristo. En África, niños muriendo de hambre y no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. Todas esas son, hermanos, la conjetura que ellos crean para poder meter sus herejías. Entonces dice, están muriendo. Y dice, ¿irán estas personas al infierno, a la condenación eterna? Si es así, entonces Dios es un monstruo, dice. Es decir, caen en blasfemia, hermano. Caen en blasfemia. Y hace poco, en el estudio anterior, le dimos, hermanos, que no tienen temor de hablar. Les dice, por ejemplo, en el verso 10, en la segunda parte, dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Imagínense. Entonces, sentimientos, todo eso se le llama disolución. Hacen, hermano, un revoltijo ahí, una mezcla increíble. Y como la gente no conoce la palabra de Dios, y como los que se han convertido, hermanos, les vale jocote los principios de Dios y lo que dice la palabra de Dios, porque la mayoría de ustedes no leen las escrituras. Hermano, estamos tocando estos temas y mire, y ustedes el jueves pasado faltaron algunos de ustedes. Entonces, hay un desdén de conocer los principios, ignorando que estamos viviendo tiempos, como dijo la Escritura, tiempos peligrosos. Porque si usted no está firme en las cosas del Señor, va a ser arrastrado. Y va a ser arrastrado fácilmente, porque no conoce las Escrituras, no conoce los principios de Dios. En las Escrituras está la revelación del conocimiento de Dios, es decir, Dios reveló su conocimiento, su voluntad y su propósito. Reveló el camino, señala el camino que lleva a la vida eterna, que lleva a la vida. Ahora nos ponen un sinnúmero de caminos.
Es bien peligroso el que usted ignore las Escrituras y que no las lea. Yo al principio impío, cuando a mí me regalan la Biblia y yo la ojeo, obviamente hay un rechazo. No era convertido. Me regalan la Biblia y yo le hago así, lo que miro una sopa de letra, hermano. No, hombre, yo no voy a dejar mis ojos ahí. En esa sopa por lo menos hubieran puesto muñequitos, pero ya convertido. Entonces las cosas son diferentes. Tiene que haber un hambre, una sed de conocer a aquel que nos ha salvado. ¿Usted conoce a aquel que lo salvó? ¿Lo conoce? ¿Conoce su voluntad, su propósito? Lo que Dios quiere de usted, lo que Dios espera de usted, ¿lo conoce? Y entonces, ¿a quién siguen? ¿A quién están sirviendo si no lo conocen? Amén. Verso 15. Pedro pone el ejemplo de Balaán. El verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Era un falso profeta, pero Dios, hermano, lo usa a él, porque el rey de ahí lo contrata para ir a maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces le ofrece tesoro, le ofrece dinero, aunque él le dice: hablaré lo que Jehová diga, y si Jehová dice que los maldigan, los voy a maldecir, pero si dice que los bendiga, los voy a bendecir. Es decir, la estrategia de él era sacarle más dinero al rey, porque tenía temor de ese pueblo. Vuelve a enviar los mensajeros el rey con otro dote y él sale a hablar. Pero en el camino, hermanos, donde él iba montado en una mula, se detiene y ya no quiere avanzar el animal. Y lo agarra a golpe, se baja de la mula y la comienza, hermano, porque no avanza. Y fue tanto el maltrato que entonces el ángel, que Dios había enviado un ángel, le habla y le dice: ¿por qué golpeas al animal? Eso es que les gusta matar animales, castigar animales. Tengan cuidado, porque Dios todo lo ve. Dios tiene cuidado también de ellos. Y ahí le revela el ángel que lo que hizo al animal fue salvarlo a él. Debes de agradecer que no avanzó más, porque un paso más y yo te hubiera matado, le dice el ángel. Pero la mula se detuvo. Fue más. Y usted sabe que los animales son irracionales, pero mejor la mula se detuvo en vez de detenerse el que tiene raciocinio. Eso es increíble. De eso está hablando ahí. Entonces él llega a un lugar y en vez de maldecir, bendice a Israel. Y el rey se enoja y le dice: te pagué y me bendijiste al pueblo, y yo te pagué para que lo maldijera. Entonces se lo llevó a otro lugar. Y obviamente para ir a otro lugar el profeta, bueno, poner primero y después profetizo, ¿va? Que es lo que se hace ahora.
Y por eso dice aquí que se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, hijo de Peor. Era un falso profeta, el cual amó el premio de la maldad. Él se sostenía así. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mire cómo compara a todos estos falsos ministros con Balaam. Lo pone de ejemplo a Balaam, que él amaba el premio de la maldad. Y por eso usted va a escuchar tantos inventos ahora, que ellos lo tienen como revelaciones, que se han hecho espiritistas, se han hecho hermanos, es decir, han tomado ejemplos de todo aquello. El culto a los muertos. Usted dirá, culto a los muertos. Yo nunca he oído, hermano, que uno de ellos. Pues, ese es el problema suyo, que usted no pone atención a lo que ellos dicen. Pero este hombre, uno de ellos, que lo tuvieron como un gran profeta, hermanos, ese hombre habló que su inspiración era una profeta muerta, visitaba su tumba y ahí recibía, dice, las revelaciones. Y ustedes hasta compraron, leyeron ese libro y ni cuenta se dieron lo que leyeron. Pero también lo dijo públicamente. Y todo, hermanos, para hacer que la gente se saque el dinero. Ahorita va a haber iglesia, hermano, que ya ahora andan en la máquina ahí de las tarjetas, ¿verdad? Porque hasta eso andan. Y ahí pasan la máquina, usted saca su tarjeta, ¿cuánto va? Es increíble, hermano. Ahora el 4 al 6 que leímos, noten la declaración que hace en el verso 4, los ejemplos que ponen de los ángeles, del mundo antiguo y de las dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Está hablando de la rebelión que hubo. Imagínense que hubieron ángeles que eran tan malvados que el Señor los encerró en lugares, dice, de oscuridad, y a otros los envió directo al infierno. No los perdonó. Y acuérdense que los ángeles, en cuanto a nosotros, dice aquí, porque lo acabamos de leer, no sé si alguien me ayuda, ¿dónde fue que lo leímos? Sobre los ángeles, el verso 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Son seres espirituales, pero fueron creados y son servidores de Dios. Pero en la rebelión, entonces muchos de ellos, hermanos, no recibieron perdón de Dios. Y a ellos les reservó el infierno, la perdición eterna. Eso lo hemos dicho muchas veces. La perdición eterna, el lago de fuego, el infierno, fue preparado para Satanás y sus ángeles, que se conocen como demonios. Entonces, ¿por qué el hombre va ahí? Porque el hombre le cree a Satanás y tiene por mentiroso a su Creador. O sea, para no hacerle una
un gran resumen. Después que dice, él está poniendo ejemplo de las consecuencias que están acarreando esta gente. Porque lo miran tan leve, tan... Bueno, si se equivocaron, pues ¿quién no se...? No se equivocaron, lo hacen adrede. Usan una palabra cuando los jueces condenan, dicen lo hizo con alevosía. Esa es la palabra, ¿no? Están conscientes de ello. Lo preparan. No es algo que lo hicieron así, adrede. Y si, ¿qué dice ahí? Y si no perdonó, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí ya da un poco más amplio de lo que está pasando aquí, porque no los perdonó, porque no hubo en ellos arrepentimiento. Noé, cuando se le dio la orden de construir el arca, él anunció que venía un diluvio y la gente no se arrepintió de su maldad. El mundo antiguo era, hermanos, la generación de Adán y Eva. Estamos hablando de los principios de la creación, que llegaron, hermanos, al colmo de su violencia, de su maldad. Y hubo necesidad de enviar un diluvio. Pero Dios preservó, dice ahí, a Noé y 7 personas más. Pero no hubo en ellos arrepentimiento. Y no hubo arrepentimiento porque no creyeron. Porque hasta ahí, hermanos, que siempre se ha aclarado esto, hasta ahí no se conocía la lluvia. Ahí todavía la tierra era regada por un vapor que subía, que es lo que explica la Escritura. Entonces, cuando se habló de lluvia, de agua, cataratas de agua que iban a caer del cielo, nadie lo creyó. No creyeron. Y usted dice, pero entonces tenían razón, hermano. No tenían razón. Porque eso lo iba a hacer el poder de Dios. Tenían que saber que el que hizo los cielos y la tierra es el Todopoderoso y que todo lo puede hacer. Amén. No los perdonó, dice aquí, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es decir, hay referencia de esas consecuencias. Es decir, el hombre no se detiene, hermano, en su maldad, en su pecado. No tienen freno. Y más con todo eso, hermano, que están metiendo el ataque a las Escrituras, las versiones de Reina Valera, no sé si ha escuchado usted, hermanos, que ellos enseñan que esto está mal traducido y que fue adrede la traducción. Entonces inventan leyendas, cuentos, hermanos, fábulas, de que en los tiempos, el tercer imperio, que fueron los griegos, y que dominaron el mundo, entonces uno de los emperadores o reyes le pidió a un judío la traducción, hermanos, del Pentateuco, es decir, del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros que habla sobre la ley, porque supuestamente él quería saber y conocer, voy a ponerlo de esta manera, la cultura de los judíos. Es decir, no sabían por qué se comportaban así los judíos. Entonces él quería descubrir a través, hermanos, de ese libro que ellos leían. Entonces, supuestamente, un sabio judío, que los tienen así a los componen el Sanedrín, que son maestros, son rabinos, tradujo arameo, hebreo, al griego, pero con mala intención para, hermanos, no dar todo, supuestamente, lo que necesitaba conocer este rey griego. Fábulas. Y después, pues, Cosidoro de Reina y el otro, no sé,
Valera, el otro, que son dos apellidos los que se mencionan aquí, que eran de origen del catolicismo. El catolicismo lo quiso meter herejías en esta escritura. O sea, eso es lo que ellos están contando. Entonces, hay parte donde no está la fidelidad de la traducción del arameo y del hebreo hacia el griego. Y del griego a como nos ha llegado a nosotros, que hay malas intenciones y por eso esta Biblia se descarta. Y que todos los que la leen, pues obviamente terminan en herejías. Imagínense si eso fuera cierto, hermanos, desde los 1500 y todas esas multitudes que se convirtieron y que creyeron en Jesucristo y creyeron que las escrituras, hermanos, eran de Dios. ¿Qué? De un plumazo condenarlos a todos. No lo creo. Y si comparamos la traducción que ellos dicen, que es la genuina, que fueron fieles a la traducción arameo, hebreo, al griego y al idioma de nosotros, vamos a encontrar ahí que hay una manipulación terrible, tergiversación, han torcido toda la sana doctrina de las escrituras, y que es la que están vendiendo ahora con la idea de sacar, hermano, estas escrituras. Y la gente lo cree. La gente lo cree. Y hablan como que sí ellos saben. Eso está mal traducido, el griego. Yo a veces les he tenido que, ay, ¿usted sabe griego? No, ¿y entonces? Prueben pues que está mal traducido. ¿Sabe griego? ¿Sabe arameo? ¿Sabe hebreo? No, ¿y entonces? Están como los chocoyos. No, eso no hablan, ¿verdad? Sería la lora, repetir lo que oyen. Y no se trata de repetir lo que se oye. Jesucristo le dijo más o menos eso a Nicodemo, ¿se acuerdan? En el capítulo 3, leámoslo. Vamos a salir como a las 12 de la noche. Pues si anduvieron en la calle ustedes hasta la 1, a las 2 de la mañana, el 25, y ahora están con cuentos. Fíjense lo que le dice en el verso 9, capítulo 3, verso 9 de San Juan. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y por eso le aplicó la serpiente que fue levantada en el desierto. Que así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, y todo el que la mirara, entonces iba a ser salva la mordidura de la serpiente o del veneno de la serpiente, porque ya habían sido mordidos, pero si miraban, hermano, el asta que se había levantado, entonces iban a ser sanados. Entonces es un simbolismo, hermanos, que el veneno de la serpiente es el pecado, que fue el que introdujo a la serpiente antigua, Satanás. Y que al mirar a Jesús en la cruz, es decir, creer en Jesús que Él murió por nosotros, entonces seremos libres del veneno de la serpiente antigua. Amén. Entonces aquí, cuando habla de esta condenación, hermano, no es de una manera arbitrario que Dios ha actuado, sino que siempre envió primero sus profetas para que ellos se arrepintieran, y nunca quisieron arrepentirse. Aún con Sodoma y Gomorra hubo una intercesión, hermanos, de Abraham
para que no destruyera Sodoma y Gomorra. Y le dijo, 650 personas ahí vas a destruir Sodoma y Gomorra. Y el Señor le dijo, 650 no la destruyó. Y comenzó a bajarle, llegó hasta 10 y tampoco no alcanzaba. Solo estaba Lot y sus 2 hijas. Así es, ¿va? Entonces mejor te vas a salvar a tu sobrino, que ahí está también metido en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y lo voy a salvar porque se mantuvo. Pero también esto es un prototipo. Cuando Dios nos mira a nosotros, el Padre nos mira a través de Jesucristo y se acuerda de su Hijo para perdonarnos a nosotros. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, esta gente no se arrepintió de su proceder. Entonces lo que hicieron fue acarrear la ira de Dios, que es lo que vemos en el mundo antiguo, cuando dice, reharé a todos, hermanos, los hombres, porque el corazón lo tienen inclinado hacia el mal. Es decir, no van a reparar, en retroceder, en frenarse. Y no se puede seguir así. La humanidad llega al colmo del pecado, de la maldad, de la violencia. La apostasía es eso. Es decir, lo que estamos leyendo, las consecuencias, que son gravísimas, así es de grave precisamente la apostasía. Es como una enfermedad, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, así está el paciente. Uno de ellos, el cáncer. Muere la persona por la gravedad de su enfermedad. Entonces la gravedad de su maldad es tan grande que lo que acarrean es la condenación eterna. Amén. Entonces aquí hay detalles que enumera el apóstol, el verso 3. Por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación que dice, no se tarda. Y su perdición no se duerme. Porque hay muchos, hermanos, entonces si ellos están allí, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Y por qué no los mata? Así como los hijos de Elí que se metieron allá a ofrecer fuego extraño y cayó un rayo o fuego y los mató a ellos. ¿Por qué no los mata a ellos? Calma, calma. Dios tiene su propósito, Dios tiene trazado su plan. Esto es, hermanos, como cuando se bate la arena, que lo que pasa, hermanos, es lo que no sirve y lo que queda. Perdón, lo que queda es lo que no sirve y lo que pasa es lo que va a servir para la edificación. Es una zaranda, pues, que es necesario. Cuando Pablo le habló a los corintios, escucho que entre vosotros hay divisiones. Y yo no me escandalizo, dice. Es decir, y lo creo, dice. Porque es necesario que se den esas cosas para sacar a los aprobados. A ver de qué fuiste hecho. A ver de qué estás hecho. Entonces viene la prueba. Si eres hojarasca o eres un metal precioso como el oro. La hojarasca ahí nomás se consume, el oro no, se derrite. Y de ahí salen cosas preciosas. Amén. Entonces aquí lo que está diciendo es que apresuran su condenación. Cuando dice, hermano, que no se tarda y su perdición no se duerme, sino que están apresurando las cosas. Verso 12. Todavía esto es más grave, el señalamiento. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. ¿Y qué dice? Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Imagínense. Dios no anda jugando, hermano.
Dios es un Dios de orden. Y así como es amor, la Biblia revela que también es fuego consumidor y que no va a tener por inocente al culpable. Y dice aquí que son nacidos. Para entender esto, leímos el verso que leímos, hermanos, 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Más le valiera no haber nacido. Cuando se habló de Judas, y fue el mismo apóstol Pedro el que dijo que ese se fue a su lugar. Imagínense. Entendió pues la posición de Judas, que se fue a su lugar, habiendo sido parte de los 12. Estaba con ellos, pero no era de ellos. Y la prueba fue su traición, de la cual no se arrepintió. Y muchos confunden el arrepentimiento con eso de la que se sienten la acusación de sus, ¿cómo decirle? Remordimiento, gracias. Muchos confunden eso. Una cosa es remordimiento, que fue lo que lo llevó a él a ahorcarse, a suicidarse, y otra cosa es el arrepentimiento, como lo tuvo Pedro. Es decir, lo que hizo Judas, aunque aquel lo hizo de diferente manera, pero también, porque aquel lo negó y hasta profirió palabras de maldición cuando se sintió acorralado y se acobardó y dijo que no lo conocía. No andaba con él ni lo conozco a eso. Y otro le dice: pues si tú has hablado te denuncia. Porque hasta el hablado, sí, pero yo no lo conozco a él, no sé quién es. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Otro le dijo: pues tú estuviste ahí cuando llegamos a traerlo. No, yo no estaba ahí. Y lo negó completamente. Pero se arrepintió. Y después de la resurrección, lo que hizo Jesucristo fue precisamente restituirlo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor. La tercera vez dice que se entristeció cuando le dijo por tercera vez. Entonces Pedro le dijo: tú lo sabes todo, le dice. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora es desechado Pedro. Hoy es acusado de ser legalista y todo eso. Hay unos que aborrecen a Pablo, otros aborrecen a Pedro. Eso es increíble escuchar, hermano, a estos hombres hablar de Pedro y acusarlo que él regresó a la ley y que él nunca se desprendió de la ley y que él, hermanos, con la ley y todo eso. Y el que se quiera perder en la escritura se pierde, porque toman el ejemplo cuando se encuentra con Pablo y Pablo lo enfrenta y le dice de que cuando estás con los judíos te haces como judío y cuando estás con los gentiles te haces como los gentiles. Es decir, tomó una posición para Pablo hipócrita. Pero aquel hombre atendió lo que le dijo Pablo. Y la prueba de ello cuando Pedro habla de Pablo aquí, que lo leímos también. No habla despectivamente de Pablo, ni Pablo habla despectivamente de Pedro. Es increíble todo lo que se escucha ahora, hermanos. El verso 14. Por último les dice: son hijos de maldición. Es decir, personas que desde el principio, hermanos,
no había en ellos el temor de Dios, sino que se engañaron a sí mismos hasta que vinieron a revelarse lo que realmente eran. Cuando se pusieron contra todo lo que es santo y lo que es sano de Dios. Y tenemos el ejemplo del rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Al principio mostró humildad, sumisión a Dios. Entonces se le dio la orden, hermanos, de ir a una guerra en el cual se le ordenó el exterminio del enemigo. Y cuando regresó, según él había cumplido lo que se le había ordenado. Pero el profeta le hizo ver, hermanos, que no había obedecido. Y la prueba de ello, le perdonó la vida al rey enemigo, y atrás traía un sinnúmero de animales. Él dijo que para los sacrificios a Jehová. Entonces es donde se aplica que para Dios tiene más valor la obediencia que los sacrificios. Es decir, ningún sacrificio puede tener valor si no hay obediencia, si no hay sumisión. La obediencia a su palabra. Queridos hermanos, el conocimiento de Dios viene a través de su palabra, no viene de otra forma. ¿Cómo vamos a menospreciar el conocimiento de Dios que lo obtuvimos a través de las Santas Escrituras, la Biblia? ¿O de dónde viene el conocimiento que usted tiene? Si no de las Escrituras. Por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Para estarlo negando, no es posible. Entonces, lo que hemos leído son las consecuencias que acarrean, para que nosotros tengamos temor de no caer en la posición que han caído, hermanos, estos falsos ministros. Y que se están levantando gente que ya no conoce, de lleno ya no conocen al Señor. Ahora para ellos ya no se necesita la salvación. Jesús murió por todo el mundo, todos, por todos. Así que pueden seguir pecando, porque ya fueron perdonados. Lo que le llaman la iglesia de la inclusión, que todos son bienvenidos. Y eso no es así, queridos hermanos. Así como apartó un pueblo, hermanos, para desarrollar su plan, su propósito, como fue el pueblo de Israel, así también al cristiano, la iglesia, que se le llama la iglesia de Cristo. Un pueblo diferente a lo del mundo y que no sigue las corrientes de este mundo. Y por eso lo leímos en el estudio pasado, cuando dice Pedro que a ellos les es extraño que nosotros no corramos en el mismo desenfreno. Vamos contra la corriente de este mundo. Pero ahora el cristiano quiere ponerse en la corriente del mundo. Y por eso aplica al final que le pasa lo del perro y lo del cerdo. Hermano, o sea, lo lleva a un estado de abominación. ¿Cómo es posible, hermanos, que conocieron el camino? Se alimentaron de Dios, se saciaron su sed de Dios. Ahora lo niegan. Ahora desean lo que tiene el mundo. Quieren tener todo lo que el mundo tiene. Y por eso han convertido las iglesias, hermanos, en prácticamente como gimnasios donde se hacen, hermanos, todas esas que traen música, cantantes, ¿cómo le llaman? Bueno, club social, pero conciertos, gracias. Un entretenimiento terrible. Y ahí la gente, hermanos, si conociera de Dios, rechazara todas esas letras que se canta ahí.
Si usted lee una letra de lo que ellos cantan, es bonita, pero de bonita a que es inspirada por Dios, no tiene nada que ver. Y la mayoría de ustedes los escuchan, y por más que reciben estudios, los siguen escuchando. ¿Y qué? A mí me gusta, ¿y qué? Y si al pastor no le gusta, pues problema de él. Porque tienen al pastor, ya lo tienen como un, hermanos, ¿qué? Capataz. Cuando la tarea del pastor es alimentar y cuidar. Alimentar y cuidar. Igual que el pastor se lleva las ovejas, él lleva ahí un palo, un bastón, para arriar las bestias que se quieren comer o las culebras, y anda cuidando las ovejas, que no se las coman las fieras, pero también los lleva a lugares donde se van a alimentar de verdad, no los llevan a cualquier monte. Y por eso usted va a ver, hermano, Jacob es un ejemplo. Jacob, cuando le sirvió a Labán, al tío Labán. Hay muchos que se parecen a tío Labán. Son tacaños. Ese hombre recorría kilómetros con sus ovejas, buscando el buen pasto, el alimento. No era que, ¿y para qué voy a viajar si todo esto está lleno de monte? Más en esa época. Pero no, recorrían kilómetros y a veces era de días, 2 días, 3 días. A la semana aparecía, hermano. Y ya lo estaba esperando tío Labán para que diera cuenta. Te di tantas ovejas, ¿cuánto vienen? Faltaron 2. Y ahí se los descontaron. ¿Por qué? Porque la responsabilidad. Pablo decía, ay de mí, si no predicara el evangelio. Y cuando se despide de las iglesias dice, yo soy limpio de todos, porque incansablemente les he declarado todo de Dios. Les he dado todos, para que ustedes ahora tengan cuidado de la iglesia de Cristo. Porque en mi partida se van a introducir hombres como lobos rapaces que no van a perdonar a las ovejas. Y de entre ustedes se van a levantar gente que diga cosas perversas, que son bonitas para la gente, pero son perversas porque están engañando a la gente. Y además que las engañan, están haciendo mercancía. No se sacian, dice aquí, y quieren más, y quieren más. No se sacian. Yo estoy de acuerdo, Dios bendice, pero no así. No es así. De ostentar, hermanos, posesiones de la tierra y riquezas, y acumular riquezas. Eso es increíble, hermano. Y lo peor es que lo hacen hasta familiar el negocio. La esposa se vuelve también pastora, los hijos se vuelven pastores también. ¿Y qué importa si son convertidos o no son convertidos? Los envían a un estudio bíblico. Y ya les dan el cartón, ni lo terminan. Y ya les dan el cartón y ya son ministros. Aquí he habido personas, hermanos, que les han dado cartones que supuestamente estudiaron en otros lugares. Y si usted mira la fecha que ellos dicen, estuvieron aquí, nunca salieron. Entonces, ¿cómo Judas estuvieron allá? Que fueron transportados como Esteban, Felipe, que fue transportado. Está en un lugar y fue llevado, dice ahí, al desierto para que evangelizara al etíope. Y de ahí, cuando terminó, otra vez, y apareció en otro lugar. Es la única forma.
Ya les estoy dando idea, hermano, a salir con esa salvajada, pero ya a ustedes se los estoy diciendo. No salieron, no estuvieron ahí. Entonces, ¿cómo es que obtuvieron eso? Porque se supone que es un estudio, hermano, es una universidad. Estamos hablando de 1 año, 2 años. Y entonces, puedo creer a aquellos que a través de internet, porque ahora se puede recibir enseñanza a través de internet, pero son igual que los estudiantes de ahora. Les dejan tareas, hermano, van al ciber, alquilan, ¿cuánto? 1 hora, la computadora, bajan todos lo que hicieron, sacan un montón de copias, ya estudiaron, y lo que resta de la hora, que le quedan como 50 minutos o 55 minutos. Es que es posible, hermano, manejan la tecnología tremendamente. Tal vez uno viejo ahí, hermano, no se bajó, salió sin letra la página y uno se enreda todo. Pero ustedes, hermanos, bajan todo el paquete y estudiaron y ya presentan el trabajo y se sacaron 10 o 100, no sé cómo es que ponen la nota, ¿verdad? No, hermano, eso no es así. Porque deberán de preguntarle cómo sacaron ese título. Y para haber obtenido ese título tuvieron que ausentarse algunos meses. Y más si se lo dieron de otro país. ¿Ah? Se tuvieron que ausentar de la iglesia. A menos pues que ya existe la transportación y nosotros no nos hemos dado cuenta de esa tecnología, ¿verdad? Amén y amén. Quiera Dios, hermano, esto es para que nuestros pensamientos sean guardados en nuestros corazones y que aprendamos siempre a escuchar la voz de nuestro dueño, nuestro Señor Jesucristo. Porque a ella las ovejas conocen su voz, pero la voz del extraño no la conoce. Y cuando habla del extraño no se refiere a una persona desconocida, sino a la herejía que está precisamente entregando. No, eso no es así. La Escritura dice esto y esto y esto. Uno detecta, y por eso es la importancia de leer la Escritura. El que lee la Escritura va a ser difícil que lo arrastren, a menos que le valga jocote, ¿verdad? Y las ofertas pues que vienen, ¿verdad?, tienen más valor en muchas personas que lo que la Biblia dice, porque eso ha sucedido también. Créanme, hermanos, cuando me ofrecieron eso, yo le dije al que me lo decía, me hizo tocar, hermano, el cielo. Cuando me habló, hermano, que ya no iba a ser un pastorcillo, dice, Pastor Ulises, ahora va a ser licenciado. Suena bonito. Y no solo eso, y más, le digo, sí, después saco un doctorado y ya no va a ser el licenciado, va a ser el doctor. Wow, va a ir, me dice, claro que voy a ir. Le digo, no, que yo andar yendo, hermano. ¿No? Sí. Y hace ya 5 o 6 años, me acuerdo con los servidores que nos metiéramos a esa onda, ¿verdad? Hasta el punto de que le decir, pues, los voy a respaldar, metámonos a esa onda, pues, ¿verdad? Y se los venía repitiendo también a ustedes, metámonos, pues. Y de aquí en adelante todo el mundo va a andar en carros último modelo, pero va a andar aquí, ¿verdad? Soñar es bonito, fácil, pero el que de verdad va a andar en esos carros, ¿quién? Dígame, ¿quién? De verdad. Van a vivir en mansiones, pero aquí, ¿verdad?
Pero el que de verdad va a vivir en mansiones va a ser el otro. Las riquezas de Dios nos pertenecen a nosotros porque somos hijos de Dios, somos herederos y van a ser ricos, pero aquí. Y el que de verdad se va a enriquecer ya saben quién es. Eso quieren. Hagámoslo pues. Y esta gente, hermano, ustedes recordarán, hermano, cómo le tiraban a los ministros. Aparecía con un traje nuevo. Miren, el traje que se puso, se lo hartaban. Y defienden a estos hermanos que cambian carros todos los días y que viven en mansiones y todo. Lo mismo que criticaban y se hartaban a los ministros. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo es la apostasía? Es increíble. Los defienden a capa y espada. Y aquí criticaban, el pastor tal vez andaba zapatos nuevos. Miren. Y los zapatos no son del mercado. Y a estos los defienden, hermano. Es increíble. Por eso Dios nos guarda a revelar estas cosas. Nuestros pensamientos, nuestros corazones. Cierre sus ojos. Dígale gracias, porque sabiendo todas estas cosas, muchos insisten todavía en escuchar, en recibir a los que menosprecian y pisotean la sangre preciosa de Cristo. Que Dios nos ayude y nos guarde. Y ayude a todas estas almas que han sido engañadas y que están sirviendo como mercancías. Que Él tenga misericordia. Yo estoy seguro que muchos volverán al Señor al darse cuenta del engaño. Porque solo Él los puede hacer volver. Y lo que nos toca a nosotros es orar, pero también cuidarnos y cuidar a aquellos que han sido puestos para que les enseñemos, para que nos portemos como pastores, dándoles el alimento y cuidándolos, protegiéndolos. Padre, bendice a tu pueblo, guarda sus pensamientos, sus corazones, ayúdale a mantenerse firme. Esa fe fortalécela, Señor, y despierta esa hambre, esa sed en conocer tu voluntad, tu propósito, en conocer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Voy a invitar a los hermanos diáconos, ¿verdad?, que pasen al frente. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar por las ofrendas. Dígale: Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo, Señor. Ahora te pedimos que bendigas al dador alegre, Señor. Bendice y multiplica las ofrendas.